¿con quién lo hacemos? Y es una pregunta que yo le lanzo en esta mañana, ¿no? ¿Con quién lo hacemos? ¿O con quién lo vamos a hacer? Y quiero empezar con este texto. Esdras capítulo 4 del 1 al 3. Lo leo y luego le sitúo en el contexto histórico en el que se dice esto. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad, estaban regresando de la cautividad a Jerusalén, edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que era el gobernador, y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y en el versículo 3 dice: Zorobabel, como le dije, era el gobernador, y Jesua, o Josué, que era el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene, diga conmigo, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos, diga solos, la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Me llamó atención cuando pasé por este texto. Y quiero, antes de orar, situarlos un momento en la historia en que se realiza, en el momento histórico en que se realiza esto. Creo que es de dominio de todos, de dominio público, ¿verdad? El hecho de que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, empieza a tener hay varias etapas. En una de ellas empieza a tener reyes, y tuvo a Saúl, y tuvo a David, y tuvo a Salomón, y un montón de reyes. Pero llega un momento donde Dios se cansa, ¿verdad? Y cuando Salomón muere, el reino, que estaba todo compacto, era un solo pueblo de Israel, uno solo. Cuando muere Salomón, con su hijo, que no era, es como las tortillas, le faltaba dar la vuelta, no estaba hecho del todo. Entonces con su hijo se divide el reino y se separan en dos partes. Entonces ya no había un reino, habían dos reinos. Cada uno empezó a tener su propio rey. Y a veces eran amigos, a veces no eran tan amigos. Pero pasada una serie de años, resulta que era tanta la idolatría y lo mal que lo estaban haciendo los que estaban en el reino que se llamaba del norte, porque uno quedó arriba y otro abajo, entonces el del norte y el del sur, que Dios se enfadó. Y lo que hizo es que permitió que vinieran unas naciones, conquistaran esa parte. Y como era el sistema, y le he comentado a ustedes más de una vez, el sistema en aquella época, normalmente el sistema de conquista que tenían era coger a los que vivían en el pueblo, en esa nación, desarraigarlos, sacarlos de allí, ¿verdad? Los llevaban cautivos, los llevaban a otro lado, a otra parte del territorio del país, de los países de alrededor, y los que estaban en el otro lado, que también habían sido conquistados, los traían aquí. Así nadie estaba en su tierra, sino que todos estaban en tierra ajena. Con esto se debilita mucho la moral de un pueblo, ¿no? Y la religión de un pueblo. Entonces hicieron eso con los del norte. Los del sur no aprendieron la lección, y en poquito tiempo más tarde también se estaban portando tan mal que Dios decide: se acabó. Tampoco a estos yo les voy a permitir que sigan haciendo lo que quieren. Y otra vez viene otra nación, los conquista y hace exactamente lo mismo. Los coge y los lleva. Pero en vez de traer a alguien, no trajeron a nadie. Lo que hicieron fue quemar Jerusalén, destruir el templo, destruir los muros y simplemente dejarlo en hecho ruina. Ya está. La profecía que se había dado era que iba a durar 70 años eso. Y a los 70 años, el rey que estaba en aquel momento que se llamaba Ciro, un rey muy famoso que dominaba muchos países en esa época, no se sabe por qué, parece que Dios se le aparece, habla con él, y de repente una mañana se levanta
Y para sorpresa de todos dice, a ver, ¿quiénes son los judíos? Y claro, los judíos estaban allí. Los reúne y le dice, miren muchachos, vamos a buscar todo lo que trajimos de Jerusalén, se los voy a devolver y les voy a dar encima dinero. Y se me van a ir a Jerusalén y construyan Jerusalén otra vez y vivan otra vez allí. Imagínate a tú los judíos cómo se le pusieron los ojos, ¿no? Como chopas así. Así que después de eso, ellos regresan, empiezan a volver y se estaba simplemente cumpliendo lo que Dios ya había dicho. 70 años, a los 70 años empieza a ocurrir esto. Y cuando ellos regresan, los vecinos de alrededor, ¿no les gustó? Y se enfadaron. Y tenían sus estrategias para destruir a esos que acababan de llegar. Y una de esas estrategias fue esta. Entonces los de alrededor, dice aquí, vinieron a Zorobabel, que era el gobernador, el que había venido dirigiendo a todo el pueblo que regresó, y le dije, edificaremos con vosotros. Querían edificar el templo, querían edificar el muro, querían construir la ciudad otra vez. Dice, porque como vosotros, fíjese, como vosotros buscamos a vuestro Dios. Mentira, mentira. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días que Esardadón, rey de Asiria, nos hizo venir aquí. ¿Se acuerdan que les dije que a unos los llevaban y a otros los traían? Pues los que estaban allí cuando ellos llegaron eran de los que eran de otras naciones y aquel rey, Esardadón, los trajo ahí. Dice, desde que nos trajo, nosotros servimos al Dios que está aquí también. Mentira, ellos servían a sus dioses. Y Zorobabel y los jefes le respondieron, no nos conviene, diga conmigo, no nos conviene edificar con vosotros. Y esto es para pensar. Y aquí es donde yo quiero entrar. Por eso le puse el título de ¿con quién lo haremos? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Con quién vamos a edificar? Qué importante es con quién hacemos las cosas. Y más ahora que tenemos luces, o se supone que tenemos revelación, más conocimiento de Dios. Quiero empezar diciéndoles que Dios nos ha creado a todos iguales. Delante de Él somos todos iguales. Nadie tiene más derechos que otro. O sea, delante de Dios como seres somos iguales. No vamos a hacer las mismas tareas porque tiene distintas tareas para nosotros, pero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. O sea, Dios nos ha hecho a todos, o sea, no tiene preferidos. Diga conmigo, Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Sí es verdad que tenemos distintos proyectos en la vida. Tu proyecto no es igual al mío. Y esto es importante identificar cuál es mi proyecto. No quiero vivir el tuyo, ni quiero hacer lo que tú me digas. Yo quiero identificar mi proyecto porque soy responsable de identificarlo y vivirlo. Y eso lo tiene que hacer todo hombre, especialmente cuando viene a ser cristiano y se da cuenta de ello. Pero algo que sí nos hace diferente delante de Dios, y ya no hablo del proyecto o el destino al que somos llamados, son las decisiones que nosotros tomamos. Las decisiones que nosotros tomamos escogiendo lo bueno o lo malo, lo conveniente o lo inconveniente. Las decisiones en las que decidimos ser fieles o infieles. Ese tipo de decisiones, ¿verdad? Es el cumplir la palabra como Dios nos la enseña o hacerlo a mi manera. Ese tipo de decisiones sí nos afectan y sí nos hacen diferentes. Sí hay hijos mejores y peores, por supuesto que los hay. Los hay en tu familia, los hay en mi familia y los hay en la familia de Dios. Y aunque Dios ama a todo el mundo por igual, Dios distingue. Diga conmigo, Dios distingue. Dios distingue entre unos y otros y sabe y tiene un trato personalizado. Y el trato de Dios con nosotros está claramente determinado por las actitudes y las decisiones que yo tomo. Por eso el Antiguo Testamento es tan interesante, porque tiene que ver con el trato de Dios con todo un pueblo. Pero cuando tú lo lees con detenimiento, con tranquilidad, ¿verdad? Te das cuenta que tú podías ser ese pueblo. Y el trato de Dios contigo es muy parecido al que tenía con ese pueblo.
y las pruebas y las enseñanzas y el cariño y todos los esfuerzos que Dios hizo, ¿verdad?, tienen que ver directamente con cómo Dios me trata también a mí. Aprendemos mucho de ese Antiguo Testamento. Una de las formas en las que Dios nos clasifica, ¿verdad? Dios no nos clasifica en altos y bajos, eso a Él no le tiene mucha importancia, ¿verdad? Porque no está formando un equipo de fútbol ni de baloncesto. Dios en ese sentido no se fija. Pero hay cosas en las que sí se fija. Y una de las cosas que es importante, que luego veremos cómo la enganchamos para ver con quién lo hacemos. Recuerda el título, con quién lo haremos, con quién lo vamos a hacer. Es la santidad. Déjeme decirle, si hay algo importante en la vida del cristiano, aparte de encontrar su destino, de cumplir la voluntad de Dios y todo, es la santidad. La santidad, fíjese, un ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que aprendiésemos esto, se nos enseña cómo los leprosos, símbolo del pecado, el leproso estaba fuera del templo, o sea, del templo, de las ciudades, de los pueblos, no podía vivir dentro. No podía vivir dentro porque si entraba dentro podía contaminar, era lógico. Así que se le sacaba fuera y vivía fuera de los pueblos. Y esa era una manera en la que a través de la Biblia se nos enseña, usándolo como un ejemplo, como un simbolismo que debíamos aplicarnos, que la lepra viene a ser el pecado y el pecado no puede estar dentro del pueblo. Porque si el pecado lo metemos dentro, si nos codeamos con el pecado, igual que si nos codeamos con la lepra, se nos pega y terminamos leprosos nosotros también. La santidad es la limpieza que Dios nos ha dado el día que nos entregamos a Él. La santidad se relaciona con el blanco, con la pureza. La santidad significa que estoy separado del pecado, no le permito que esté conmigo, no quiero saber nada de él y estoy consagrado para Dios. Eso es lo que significa la santidad. Por eso digo que se relaciona con el blanco. Por ejemplo, hablando de la salvación, en Hebreos 12:14 se nos dice a todos seguir la paz con todos, y ahora dice, y la santidad. ¿Qué tenemos que seguir todos? La santidad, ¿verdad? El amor, y ahora dice la santidad. Y luego añade una coletilla, dice, sin la cual nadie verá a Dios. Y en esto sí me doy cuenta que a veces nos perdemos un poquito. Como que se nos va de la mano, como que se nos olvida, ¿verdad? Y escúcheme, quiero decirle claramente, nadie verá a Dios, nadie entrará en la gloria, nadie será, ¿cómo diría? A nadie se le va a tolerar el que esté en la presencia de Dios si no tiene santidad. Dios está buscando un pueblo al que Él entregó su Hijo y murió su Hijo por amor e hizo lo más que se podía hacer por ese pueblo. Y ahora, ¿quiénes forman parte de ese pueblo? Lo deciden los mismos individuos, no lo decide Dios. Dios lanza una oferta al mundo entero. Ahora, ¿quiénes van a ser el pueblo de Dios? Los santos de Dios. Cuando la Biblia dice esta carta es para los santos, no es para los que están en las iglesias colgados por ahí, ellos ya no leen. Es para nosotros. ¿Quiénes son los santos? Los que viven en santidad. ¿Qué hay que hacer para vivir en santidad? Vivir alejado del pecado, porque yo ya no vivo con el pecado. Yo al leproso ya lo saqué del pueblo, ya lo saqué de la ciudad. ¿Por qué? Para proteger la ciudad, proteger el pueblo. ¿Cómo protejo mi vida? Porque he hecho el pecado fuera. Si permito que el pecado conviva conmigo, me contagia. Ya lo sé, ya lo he aprendido. Entonces lo alejo de mí. Y por eso dice aquí en Hebreos, y hay que perseguir la santidad. Hay que mantenerse en la santidad. ¿Por qué? Porque es que sin santidad nadie verá a Dios. En Apocalipsis dice que cuando Cristo venga, habrá dos en el campo. Uno será llevado y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Uno está en santidad, el otro no. Dice, dos estarán en una cama. Entiendo un matrimonio. Uno será llevado y el otro no. No está diciendo que todos los matrimonios uno se va a quedar, sino que hasta eso puede llegar, que aun estando en la misma cama, uno está guardando la santidad y el otro no.
Dios no va por enchufe a entrar a gente que no esté en la condición. Dios va a llevar al que vive en santidad. De eso entonces debemos convertirlo nosotros en una de nuestras prioridades más grandes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Tenemos que ser un pueblo que vive en la santidad. Y aquí quiero hacer entonces una pequeña aclaración. Diga conmigo, la santidad de Dios. Esto es importante. La de Dios, no la tuya, no la mía. No es la de la religión A, B, C o D, sino la de Dios. ¿Sabe? Este problema lo tuvieron los primeros discípulos, nada más convertirse. En cuanto empieza el cristianismo a funcionar, los discípulos empiezan a predicar en las calles, van a las ciudades y claro, como todo se había hecho entre los judíos, pues queda en casa. Todos sabemos de qué va, lo que nos gusta, que estamos acostumbrados, entonces no hay problema. Claro, el problema se da cuando empiezan a predicar y se convierten los que no son judíos. Claro, pero es que había una gran diferencia entre las costumbres judías y los no judíos. Los que vivían cerquita ya estaban enterados porque vivían allí, eran extranjeros que vivían con ellos y lo sabían. Pero cuando Pablo empieza a viajar y llega a regiones donde de los judíos, sí, sabemos que hay judíos, como sabemos que hay rusos y chinos, pero hasta que no esté allí no me entero de qué piensan. Y cuando llegaban y predicaban y se convertían, los judíos que se habían convertido empezaban a tener problemas doctrinales. Y entonces ellos pensaron, oye, pues si estos que no son judíos se van a convertir, pues aparte de que reciben a Jesús, deberían hacer las cosas que nosotros hacemos. Deberían circuncidarse, ¿no? Deberían no comer cerdo. Y así un montón de reglas que los judíos habían establecido y tenían en su pueblo, en su nación. Entonces, claro, sin entrar en debates, la primera iniciativa era, oye, si aceptan a Jesús, también tienen que cumplir con todo esto. Pero ahí se levanta Pablo y dice, un momento, yo no estoy no lo tengo muy claro eso. Y entonces hacen una reunión en Jerusalén. Yo creo que tuvo que ser el primer concilio de los cristianos con un debate a muerte. A muerte. Porque allí estaban los cerrados de mente y Pablo. Y los apóstoles a ver qué pasa. ¿Verdad? Son esos momentos en nuestra vida donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo, guíame, porque no sé cómo voy a manejar esto. Estoy confuso. Entonces, ese corazón fariseo que arrastraban los judíos de cumplir con la ley, como decía Jesús, por fuera de color blanco y por dentro, eso también nosotros lo tenemos muy arraigado, ¿eh? Por fuera que nos vean blanquitos, por dentro ya veremos. Y en ese momento ellos querían, no, tienen que cumplir con esto. Y entonces se levanta Pablo y dice, no, yo no lo veo así, ¿por qué tienen que cumplir con eso? ¿Es que acaso nos salva el que hagan la circuncisión? ¿Nos salva el comer cerdo? Oiga, un momento. Y aquí es donde entra la santidad. Si como cerdo estoy pecando. Pablo dice, yo creo que no. Y después de la reunión dicen, está bien, le vamos a dejar que crean, pero no les vamos a obligar a ni que se circunciden, ni que dejen de comer cerdo, ni otras cosas. Y tuvieron que darse cuenta que lo que salva no es lo que haces, sino lo que salva es Jesús, número uno. Y que Jesús viene a entrar a tu vida para ordenar tu vida, pero no viene para imponerte una cultura como la judía.
Entonces nos encontramos que hay santidad de Dios, que es lo que Dios está esperando de mí. Y hay santidad de hombres, lo que los hombres te imponen, pero que no salva, ni te hace santo. Escúcheme, yo sé que aquí hay personas que han venido de distintas iglesias, ¿verdad? Y sé que algunos, todo lo que digo y lo que he dicho anteriormente en otros momentos, han tenido que procesarlo, porque probablemente vienen de algunas culturas donde les han enseñado cosas que usted viene aquí y dice, ay caramba, pues aquí se hace de otra manera. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a entender eso. Pero es muy importante distinguir entre la santidad que se la monta una iglesia, el pastor de una iglesia o los hombres que están en la iglesia, y la santidad que pide Dios. Cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres, significa que soy libre de todas esas cosas que los hombres, por parecer más puros, por aparentar más santos, están intentando hacer, ¿verdad? No, escúcheme, si Cristo viene para librarte de eso. Yo hablaba, no hace mucho hablaba con alguien, decía, es que a veces han catalogado a la iglesia evangélica, es la iglesia de no se puede fumar, no se puede beber, no se puede hacer no sé qué, no se puede hacer no sé qué. Entonces es la iglesia del no. ¿Quién quiere ir a esa iglesia? Yo tampoco. ¿Quién quiere ir a esa iglesia? ¿De qué libertad me hablan? Si cada vez que hablo la boca es no. ¿Puedo ir al monte a hacer un asadero? No. ¿Por qué? Porque estás quemando los arbolitos que son naturaleza de Dios, hay que respetarla. Yo qué sé, hay gente que se inventa de todo. Escúcheme, la santidad es de Dios. Es Dios el que me la exige. Así que si Dios me la exige, lo que tengo que investigar es ¿qué entiende Él por santidad? No que entiende el primo, el colega, el no sé qué. Eso no se puede hacer. ¿Y dónde lo pone? En unas notas que yo añadí a la Biblia mía. Porque en la Biblia no está. Entonces, si no está, ¿qué viene ahora a hacer un castillo de algo que ni dice? Y esto es un problema, escúchame, esto es un problema, ¿verdad? Estaba yo pensando en los misioneros. Yo me imagino los misioneros que fueron a África, los primeros que fueron a África. Bueno, todavía hay pueblos en África que están viviendo a su estilo, ¿no? Pero que van a África, ¿no? Y allí llega el misionero y la misionera. Y ven a la tribu y dice, lo tenemos difícil. Están todas las mujeres con los pechos al aire. Esto es un pecado terrible. Voy a mandar una Biblia para cada uno y un sujetador para cada mujer. Sí. Ah, usted se ríe. Usted se ríe. No se ría. Hay gente que piensa así. No le va a dar tiempo al Espíritu Santo a decir nada, ya ellos lo van diciendo todo por delante. Y eso es un problema. Es un problema. Escúcheme, si usted llega a esta iglesia, que lo sé porque llevamos años y hemos tenido de todo, ¿verdad? Y usted tiene un trabe mental con alguna cosa de esta, oiga, pregúntame. Por suerte, por desgracia, el pastor soy yo. ¿Quién es el pastor? No, veo que dudan, ¿eh? Estoy notando que dudan. ¿Quién es el pastor? Es que el hermano me dijo... ¿Quién te lo dijo? El hermano. Pues pregúntale al pastor. No le preguntes al hermano. Oh, el hermano. ¿Es el pastor o no? ¿Quién es el pastor? Preguntar al pastor. Pero no me traiga la confusión, ¿me entiendes? No me traiga la confusión porque entonces si tú quieres montar una iglesia tuya, yo te puedo dar los 2 primeros meses de alquiler y te la monto, yo te ayudo, te monto algo por ahí.
pero no vengas a montar la iglesia tuya aquí. ¿Entiendes? O sea, por suerte o por desgracia, al que le toca aquí determinar, entender, estudiar junto con la directiva y los líderes de la iglesia, y siempre en consenso, porque aquí rara cosa se hace al serruchazo, se hacen, pero no muchas. Es qué es lo que Dios está diciéndonos a través de la palabra suya. Entonces, claro, si usted viene aquí para traernos los sujetadores a todos los que no tenemos sujetador, pues yo creo que lo que nos está trayendo es una cultura más que un evangelio.